Buenas noches, estimados profesionales y participantes en general. Es un placer para Enalicase darles la más cordial bienvenida a este curso de especialización en contrataciones públicas en el marco de la nueva ley. El presente curso se desarrollará a lo largo de 6 sesiones. Cabe resaltar que vamos en la tercera sesión. Está con una duración de 2 horas académicas por sesión. Hoy tenemos el honor de contar con la excelente ponencia del doctor César Sánchez. El doctor César, abogado con máster en conciliación pública por la Universidad Castilla-La Mancha, con estudios de especialización en gestión pública por la Universidad del Pacífico y especialista en arbitrajes en contrataciones con el Estado, contratos NEC y Dispute Board, con amplia experiencia en el sector público en entidades como la OCE, Autoridades para la Reconstrucción en Concambios y Autoridad Nacional de Infraestructura. Actualmente viene ejerciendo el cargo de vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado OCE. Bien, le recordamos a todos los participantes que mantengan sus micrófonos apagados y estar atentos a las indicaciones del docente para que pueda desarrollar la clase con tranquilidad y para que tengan un mejor aprovechamiento de la misma. Bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor César. Buenas noches, doctor César. Bienvenido en Alicase. ¿Cómo estás, Lili? ¿Qué tal? ¿Cómo son? Buenas noches con todos. Placer acompañarlos el día de hoy con la presente clase para conocer un poco más sobre las novedades que trae consigo la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? El día de hoy, como bien señalaba Lili, vamos a conocer un poco más sobre los procedimientos de selección, qué procedimientos de selección se contempla o prevé esta Ley General de Contrataciones Públicas. Vamos a conocer también brevemente quiénes son los actores principales en cada una de estas etapas, en qué consiste. Si bien es cierto, esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas a la fecha, al día de hoy, no se encuentra vigente, lo cierto y relevante también es que ya dentro de poco, el próximo mes, entrará en vigor el reglamento y con ello también la ley, ¿no? Entonces sí es importante que sin perjuicio de que podamos advertir ciertas similitudes con la normativa de contratación actual, vayamos conociendo qué trae consigo la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Bien, como bien señalaba Lili, soy abogado con máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, especialista en contrataciones públicas, en contratos NEC y Dispute Boards. He venido ejerciendo cargo de coordinador en la Autoridad Nacional de Infraestructura y Autoridad para la Reconstrucción con cambios sobre aspectos de solución de controversias durante la etapa de ejecución contractual, ya sea en contratos bajo la normativa de contratación pública y sobre contratos de ingeniería y construcción con el Reino Unido, esos contratos NEC, y actualmente vengo ejerciendo el cargo de vocal del Tribunal de Contratación del Estado en el OCE, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar la clase. Voy a compartir mi pantalla. Lili, si me ayudas, por favor, porque me dicen que sale un mensaje pidiendo que me tienes que autorizar. Sí, doctor, un momentito, por favor. Ya, perfecto. Como venía señalando, ya dentro de poco va a entrar en vigencia la, la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, la Ley 32069. Doctor, Y ¿puede probar si ya puede compartir la pantalla, por favor? ya, perfecto. A ver.
Ahora sí. ¿Me confirman si lo pueden visualizar, por favor? Se puede ver. Sí. Ya, bien, muchas gracias. El presente curso de especialización en contrataciones públicas, el día de hoy nos vamos a enfocar sobre los procedimientos de selección en esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas, la Ley 32069, con la finalidad de advertir qué novedades trae consigo esta normativa de contratación pública próxima a entrar en vigencia y también vamos a poder diferenciar con las que actualmente se encuentran vigentes, ¿no? Entonces, este va a ser un primer acercamiento a estos procedimientos de selección que se encuentran previstos en la Ley 32069 y su reglamento, con la finalidad de que nosotros, actores de la contratación pública, conozcamos desde ya las particularidades de cada una de estas, teniendo en consideración, claro está, que dentro de muy poco, ya el próximo mes, está previsto en abril, entrando en vigencia, va a ser una herramienta, un instrumento que debemos utilizar. Bien, entonces vamos a continuar con la lámina. Visto por conveniente, antes de proceder con la exposición de los temas relacionados a la clase del día de hoy, una línea de tiempo, ¿no? De esta Ley General de Contrataciones Públicas, la Ley 32069, para advertir cuándo se ha publicado, cuándo se aprobó el reglamento y cuándo entraría en vigencia ya esta normativa como tal, ¿no? La 32069. Para tal efecto, cabe recordar que la Ley 32069, la ley, fue emitida el año pasado, el 24 de junio del 2024. ¿Y qué decía con ocasión de la publicación de esta ley? Que la aprobación del reglamento iba a ser dentro del plazo de 180 días calendarios siguientes, ¿no? Y en efecto, el 22 de enero de 2025 se publicó, se publicó el reglamento, ¿bien? Por ende, la vigencia de la Ley General de Contrataciones Públicas, al haberse dispuesto que iba a entrar en vigencia dentro del plazo de 90 días calendarios de publicado este reglamento, ¿no? El 22 de enero del 2025, iba a entrar en vigencia la propia ley como tal, ¿no? La 32069. Es así que esta Ley General de Contrataciones Públicas, la Ley 32069, estará entrando en vigencia ya, muy pronto, el 22 de abril del 2025, el próximo mes, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el tubo de la Ley de Contrataciones con el Estado actual quedará derogada, ¿no? Uno de los desafíos que tenemos, por ejemplo, comento, en el Tribunal de Contrataciones, con ocasión de esta ley 32069, es que, por ejemplo, iba a ser materia de un análisis más minucioso en las siguientes clases. Esta ley, por ejemplo, trae consigo una regulación distinta, ¿no? Para impedimentos, para contratar con el Estado, como también una regulación distinta con relación a- Acá lo voy a dejar esto porque está escuchando también la clase, ¿ya? Y el otro es que para que haya más Hola, participantes. Lili, ¿estás con tu audio prendido? No, ya te falta poco, vamos, que puedes. Hola. Por favor, apaguen su micro. Sí, por favor. Eh,
L-I-Li, ya, ya está, perfecto. Me desconcentré por un momento. Pero bueno, retomando, uno de los grandes desafíos que tenemos aquí, uno de los grandes retos que tenemos en el Tribunal de Contrataciones del Estado como ocasión de, de la entrada en vigor de la Ley 32069 es cómo vamos a organizar el trabajo con relación a la nueva regulación que trae consigo esta ley. ¿Por qué? Porque seguramente advertirán de la lectura de esta nueva ley, a diferencia de la actualmente vigente, que existe una regulación distinta, por ejemplo, para el caso de los impedimentos para contratar con el Estado, que ahora lo han agrupado, e inclusive impedimentos que ahora se encuentran vigentes, existen, ya como ocasión de la nueva Ley General de Contratación Pública, no están, ¿no? Ya no configuran impedimento para contratar con el Estado. Asimismo, también se han agregado presupuestos adicionales para algunos tipos infractores, ¿no? En las infracciones que se encuentran previstas en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, a diferencia de la actualmente vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la normativa vigente, por ejemplo, para la presentación de información inexacta, se establecía que un presupuesto para la configuración del tipo infractor es que se acredite que haya generado un beneficio o una ventaja potencial, ¿no? Eso en virtud de un acuerdo de sala plena del tribunal, que complementa la normativa de contrataciones con el Estado. Ya, por ejemplo, con la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, se señala que no basta con que se acredite, uno, la presentación del documento con información inexacta, dos, la información inexacta, y tres, que se haya generado un beneficio o ventaja, sino que este beneficio o ventaja haya sido concreto, es decir, que esa inexactitud incurrida haya generado concretamente estos efectos, ¿no? De beneficio o ventaja. A diferencia, por ejemplo, como venía diciendo, de la normativa de contratación actual, que es potencial, ¿no? Entonces, ¿por qué genera un reto? Porque evidentemente eh, va a traer consigo diversas solicitudes de retroactividad benigna, ¿no? Esto en tanto la infracción que se cometió en su momento y se imputó y en virtud de ella se impuso una sanción, a la fecha ya no existe o ha cambiado el presupuesto o la sanción, por ejemplo, se ha reducido con la nueva norma. Entonces, venía diciendo que esto es uno de los grandes retos que tenemos en el tribunal, inclusive también para poder, en virtud de lo que establece el reglamento, establecer en acuerdo de sala plena alcances sobre la normativa de contrataciones con el Estado, ¿no? Eso es un preámbulo de lo que venía comentando que trae consigo la nueva ley general de contrataciones públicas, la ley 32069. Bien, entonces queda claro que esta normativa de contratación estatal, la ley general de contrataciones públicas, la ley 32069, entrará en vigencia ya dentro de poco, en un mes, el 22 de abril del 2025, y seremos nosotros los operadores de la normativa de contratación pública quienes debemos conocer desde ya qué particularidades tienen para efectos de aplicarla correctamente. Bien, continuamos entonces. Bien, antes de pasar a, digamos, comentar qué procedimientos de selección
se encuentran previstos en esta Ley General de Contrataciones Públicas. Es importante, sin perjuicio de que esto ya haya sido tocado por algún colega o vaya a ser tocado eventualmente en las siguientes clases, es importante identificar quiénes son los actores involucrados en el proceso de contratación pública en el marco de esta nueva norma, ¿no? Es así que dentro de las entidades contratantes se encuentran los siguientes actores involucrados en el proceso de contratación pública, algo que está previsto en la Ley 32.069. ¿Quiénes son estos actores involucrados en el proceso de contratación pública? Tenemos al titular de la entidad, tenemos a la autoridad de la gestión administrativa, tenemos a la dependencia encargada de las contrataciones, la DC, el área usuaria y el área técnica estratégica, ¿no? Y paralelamente, como un actor involucrado también en el proceso de contratación pública, aquí nos encontramos a los compradores públicos, ¿no? Es así que se conforma, digamos, todo el proceso de contratación pública por estos actores involucrados, ya sea por parte de la entidad como también por parte del privado, que serían los compradores públicos, ¿no? Ahora surge la duda, ¿no? ¿Quién es el titular de la entidad? Seguramente todos conocemos aquí quién es el titular de la entidad, pero sí es importante, digamos, eh, eh, identificar ciertas obligaciones que tiene este, ¿no? En el marco del proceso de contratación pública y que se encuentra regulado en la normativa de contratación estatal, ¿no? Que también se encontraba claro o se encuentra previsto en la normativa actual, ¿no? ¿Quién es el titular de la entidad? Bueno, pues el titular de la entidad es la máxima autoridad ejecutiva de la autoridad contratante, ¿no? ¿Qué obligaciones, qué responsabilidades tiene el titular de la entidad como máxima autoridad ejecutiva de la entidad contratante? Bueno, pues tiene la responsabilidad, tiene la obligación de aprobar contrataciones mediante procedimientos de selección no competitivo, por ejemplo, ¿no? Me surge la duda ahora. ¿Cuáles son esas contrataciones mediante procesos de selección no competitivos? ¿Alguien tiene conocimiento de ello y quisiera participar? ¿Cuáles son esos procedimientos de selección no competitivos? Ya. En la siguiente van a participar, ¿no? Si no es en esta clase, en la siguiente. Bien. A ver, un proceso competitivo vendría a ser, digamos, una licitación pública, un concurso público, bajo la normativa de contratación estatal actual, una adjudicación simplificada, en donde existen etapas, ¿no? Convocatoria, registro de participantes, presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, con la finalidad que diversos postores, ¿no? De acuerdo a la evaluación que efectúe cada uno, determine si es que va a participar o no en ese procedimiento de selección, si va a presentar ofertas o no. Es un procedimiento, digamos, abierto, es una convocatoria abierta, ¿no? Para que cualquier postor, ya sea persona natural o jurídica o de forma consorciada, puedan evaluar su participación y presentar ofertas a efectos de ser el caso, obtener la buena pro y suscribir el contrato respectivo. Ese es un proceso competitivo. ¿Por qué? Porque precisamente tiene esta naturaleza competitiva, porque el otorgamiento de la buena pro será adjudicado
al postor cuya oferta cumpla con todos los requisitos de admisión y calificación previstos en la normativa o previstos en las bases integradas en función a la normativa de contratación pública y en función a las bases estándar, ¿no? Entonces, tiene esta naturaleza competitiva estos procedimientos de selección. Ahora, cuando se señala que el titular de la entidad, como máxima autoridad ejecutiva de la entidad contratante, tiene la obligación de aprobar contrataciones mediante procedimientos de selección no competitivos, es que surge la duda. Si ya conocemos cuáles son los procedimientos de selección competitivos, ¿cuáles son aquellos procedimientos de selección no competitivos? Pues, de manera contraria a lo que venían comentando hace un momento, los procedimientos de selección no competitivos son aquellos procedimientos cuya naturaleza, y valga la redundancia, prescinden de esta competitividad, ¿no? ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, las contrataciones directas, ¿no? La situación de emergencia, por situación de desabastecimiento o por continuación de prestaciones no ejecutadas de un contrato resuelto o declarado, ¿no? Entonces, estas son las famosas contrataciones directas que precisamente prescinden de esta naturaleza competitiva de todas esas etapas del procedimiento de selección para poder contratar directamente con un proveedor debido a situaciones particulares que la normativa de contratación pública prevé, ¿no? Por ejemplo, venía comentando en su momento la situación de emergencia, la situación de desabastecimiento o la continuación de prestaciones no ejecutadas en un contrato ya sea resuelto o declarado nulo. Bien, entonces eso es una de las obligaciones, responsabilidades del titular de la entidad como máxima autoridad ejecutiva de la entidad contratante. ¿Qué otras responsabilidades, qué otras obligaciones tiene el titular de la entidad? Bueno, pues también el titular de la entidad es quien autoriza el inicio de la acción judicial de una anulación del laudo arbitral, por ejemplo, ¿no? Si es que en un procedimiento de contratación, como mecanismo de solución de controversias, en un contrato ya suscrito, las partes han recurrido a un arbitraje para discutir cierta controversia y el laudo arbitral ha sido emitido a favor de las pretensiones formuladas en su momento por el contratista. Bueno, pues es el titular de la entidad quien autoriza el inicio de la acción judicial para anular ese laudo arbitral en la instancia correspondiente. ¿Qué otra obligación, qué otra responsabilidad tiene el titular de la entidad? Pues el titular de la entidad autoriza también las prestaciones adicionales de obra cuando corresponde, ¿no? Bajo el sistema de entrega, ya sea solo construcción, que es a partir del 15%, o el diseño y construcción, que es a partir del 20% en el componente de ejecución. ¿Qué otra responsabilidad relevante, obligación relevante tiene el titular de la entidad como máxima autoridad ejecutiva, entidad contratante? Pues aprueba las compras por encargo a un organismo internacional. La pregunta es, ¿esta aprobación de compras por encargo a un organismo internacional, es decir, encargarle a un organismo internacional que lleve a cabo todo el proceso de contratación, es una facultad delegable, indelegable? ¿Qué creen ustedes? Al respecto, la normativa de contratación pública regula que esta obligación, esta responsabilidad por parte del titular de la entidad es indelegable. Es decir, el titular de la entidad debe sin admitir
que delegue esto a otra persona, el titular de la entidad debe aprobar las compras por encargo a un organismo internacional de ser el caso. Bien, eso en relación a la autoridad, al titular de la entidad. Ahora, ¿quién es la autoridad de la gestión administrativa? Pues la duda, ¿no? La autoridad de la gestión administrativa, de acuerdo a la regulación prevista en la Ley 32069, es, digamos, la más alta autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante, ¿no? No confundamos esto con el titular de la entidad, ¿bien? Porque el titular de la entidad es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad contratante y tiene ciertas responsabilidades, ciertas obligaciones inherentes al cargo, que es la que acabamos de mencionar. Ahora, una figura distinta al titular de la entidad como máxima autoridad ejecutiva es la autoridad de la gestión administrativa, ¿no? Ya que la autoridad de la gestión administrativa vendría a ser la más alta autoridad, valga la redundancia, de la gestión administrativa de la entidad contratante. O sea, tenemos dos figuras, ¿no? La entidad, ¿no? Por un lado, el titular de la entidad y por otro lado, la autoridad de la gestión administrativa. El titular de la entidad es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad contratante, mientras que la autoridad de la gestión administrativa es la más alta autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante. ¿Quiénes, por ejemplo, vendrían a ser autoridad de la gestión administrativa? Surge la duda, ¿no? Por ejemplo, en un ministerio, ¿no? En un ministerio queda claro que el titular de la entidad, siendo máxima autoridad ejecutiva, es en un ministerio, perdón, en un ministerio, quien es el titular de la entidad es el ministro. ¿No es así? Máxima autoridad ejecutiva en un ministerio. ¿Quién vendría a ser la autoridad de la gestión administrativa en un ministerio? Por favor, apaguen su micro a los que estén ingresando. Bien, mencionaba nuevamente, retomando. Eh, Hablábamos sobre dos figuras distintas, ¿no? Que no debe confundirse con ocasión de esta nueva ley. Por un lado tenemos al titular de la entidad y por otro lado tenemos a la autoridad de la gestión administrativa. ¿Quién es el titular de la entidad? Es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad contratante. Máxima autoridad ejecutiva de la entidad contratante. Ese es el titular de la entidad. Y por otro lado, la segunda figura es la autoridad de la gestión administrativa. ¿Quién es la autoridad de la gestión administrativa? Por su propio nombre, es la más alta autoridad de la gestión administrativa de una entidad contratante. Si aún no queda claro con ello, pongamos ejemplos, ¿no? Se me ocurre, en un ministerio, el titular de la entidad, máxima autoridad ejecutiva, ¿quién vendría a ser en un ministerio? El titular de la entidad. Es el ministro, ¿no es así? Claro, el ministro. Mientras que también en un ministerio, ¿quién vendría a ser la más alta autoridad de la gestión administrativa? ¿Alguien quisiera intervenir? ¿Alguien se le ocurre? ¿Quién podría ser? Ojo que aquí estamos todos, hemos venido a aprender. Bien, ustedes aprenden, yo aprendo de ustedes y hacemos ahí una bonita retroalimentación. ¿Quién vendría a ser, por ejemplo, la más alta autoridad de la gestión administrativa? La autoridad de la gestión administrativa en un ministerio. La Secretaría General. Bien, la Secretaría General. Ahora, continuamos con otros ejemplos, ¿no? Para que quede más claro esta diferencia. En los gobiernos regionales, por ejemplo, ¿no? En los gobiernos regionales.
el titular de la entidad, el gobernador regional, ¿no? El titular de la entidad, el gobierno regional, el gobernador regional. Mientras que la autoridad de la gestión administrativa, ¿quién vendría a ser? La Gerencia General Regional, ¿no? En los gobiernos locales, ¿quién podría ser? El gobernador local, el alcalde, ¿no? Y la autoridad de la gestión administrativa en un gobierno local, en una municipalidad, ¿quién vendría a ser? La gerencia municipal, ¿no? De la misma manera, ¿no? En los organismos públicos y en las empresas del Estado tenemos como autoridad de la gestión administrativa la gerencia general, en los programas y proyectos al director ejecutivo, y en las demás entidades contratantes la máxima autoridad administrativa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad de la gestión administrativa en cada entidad va a ser la máxima autoridad administrativa de la misma. Bien, eso es importante tener presente para diferenciar lo que es la figura de el titular de la entidad, sus obligaciones como tal, y de la gestión o de la autoridad de la gestión administrativa, la misma. Continuemos. Ahora surge la duda, ¿no? Hay otro actor involucrado en este proceso de contratación pública, ¿no? Pero antes de pasar a la división encargada, a la dependencia encargada de la contratación pública, habíamos señalado, ¿no? ¿Quiénes serían la autoridad de la gestión administrativa, ya sea en un ministerio, ya sea en un programa, ya sea en un gobierno regional, tal, ¿no? Lo cual quedó claro, entiendo yo, porque no, no me han formulado consultas al respecto. Pero recuerdan que mencionaba al inicio cuáles son estas funciones del titular de la entidad, y entre ellas una era, por ejemplo, indelegable. La autoridad de la gestión administrativa, por su parte, también tiene funciones inherentes. ¿Cuáles son estas funciones, por ejemplo, de la autoridad de la gestión administrativa como máxima autoridad administrativa de la entidad contratante, que se diferencia de las funciones del titular de la entidad, ¿no? La normativa de contratación pública, la ley 32069, prevé como funciones de la autoridad de la gestión administrativa, entre otras, la de autorizar la ejecución de prestaciones adicionales de bienes, servicios y consultorías de obras cuando le corresponda, ¿no? Hasta el 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el marco de un contrato eh, existen prestaciones adicionales que se deban ejecutar, ya sea en bienes, servicios o consultorías de obras, ¿quién debe autorizar la ejecución de estas prestaciones adicionales? ¿El titular de la entidad? O sea, ¿tiene que pasar el titular de la entidad para que apruebe estas? No. ¿Por qué? Porque la ley 32069 prevé como una función de la autoridad de la gestión administrativa, como máxima autoridad administrativa de la entidad, que sea la autoridad de la gestión administrativa. Bien, la autoridad de la gestión administrativa. Poniendo un ejemplo, en un contrato surge la necesidad de una prestación adicional menor al 25%, que es para la contratación de servicios. En un ministerio. Esta ejecución de prestación adicional corresponde que lo apruebe el ministro, el titular de la entidad. No.
¿Por qué? Porque ello es competencia de la autoridad de la gestión administrativa, que un ministerio, como hemos mencionado hace un momento, vendría a ser la Secretaría. Bien. ¿Qué otras funciones tiene la autoridad de la gestión administrativa? Tiene la función de autorizar modificaciones contractuales. ¿Cuándo se dan estas modificaciones contractuales? Cuando implique, por ejemplo, la modificación del monto contractual o por un hecho sobreviniente, aun cuando se deba una causa imputable a alguna de las partes, siempre que no haya habido de por medio, ¿no? Entonces, una de las funciones también de la autoridad de la gestión administrativa es autorizar estas modificaciones contractuales. ¿Qué otra función tiene la autoridad de la gestión administrativa? Declarar la nulidad de los procedimientos de selección y de los contratos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, se firma un contrato, ¿no?, entre la entidad, el contratista, se viene ejecutando y en virtud del control del privilegio posterior, esas verificaciones posteriores que se hacen a las ofertas presentadas por los posores, se advierte que el contratista presentó como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección cuya buena prueba fue adjuntada, se advierte que presenta un documento falso, ¿no? Se hizo la verificación posterior, se consultó al supuesto emisor del documento, si es que emitió o no el mismo, y el supuesto emisor negó la emisión de este documento, ¿no? Documento falso. Ahí existe un quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, ¿no? Es unas causales de nulidad del contrato, el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad. Se mintió al Estado, ¿no? Se adjudicó con la buena prueba, suscribió un contrato sobre la base de un documento falso que presentó como parte de su oferta, ¿no? ¿Quién, ¿A quién corresponde, de ser el caso, declarar nulo ese contrato? ¿Al titular de la entidad o a la autoridad de la gestión administrativa? Bueno, pues, conforme al documentado hace un momento, y siendo una de las funciones inherentes a la autoridad de la gestión administrativa, correspondería, de ser el caso, declarar nulo ese contrato por la autoridad de la gestión administrativa misma, ¿no? En tanto, una de sus funciones es declarar no tan solo la nulidad de los procedimientos de selección, ¿eh? Cuando se haya advertido, por ejemplo, eh, alguna irregularidad en el mismo, alguna contravención a la normativa, entre otros, en el marco del procedimiento de selección, sino también declarar nulos los contratos ya suscritos, ¿no? En virtud de las causales de nulidad que prevé la norma, o por ejemplo, una de ellas el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, ¿no? Entonces, si luego de la evaluación se determina que se presentó un documento falso, el contrato está suscrito, y la evaluación que hace la entidad es que se debe declarar nulo, a quien corresponde declarar nulo este contrato es la autoridad de la gestión administrativa de cada entidad y ya no el titular de la entidad. Bien. Eh, ¿qué otra, ¿qué otra función tiene la autoridad de la gestión administrativa? Evaluar la conveniencia de acudir a un arbitraje internacional. Esta facultad, de acuerdo a la normativa, es indelegable. Otra función de la autoridad de la gestión administrativa: autorizar prestaciones adicionales de obra, ¿no? Como venía señalando en su momento, en los sistemas de entrega, solo construcción hasta el 15%,
y para el diseño y construcción hasta el 25% en diseño y 20% en construcción. Es una de las funciones con relación a estos proyectos que se puedan emitir que incluya componentes de diseño y construcción. ¿Qué otra función tiene la autoridad de la gestión administrativa? Resolver los recursos de apelación en los casos indicados en la ley, ¿no? Para procedimientos de selección menores o iguales a 50 UIT, y esta facultad es indelegable, ¿no? Recordemos que eh, los recursos de apelación son aquellos o aquel mecanismo a través del cual los postores recurren a una autoridad para resolver controversias que surjan durante la etapa selectiva. ¿No es así? La normativa de contratación pública prevé que estos recursos de apelación deben ser resueltos ya sea por el título, ya sea por la autoridad de la gestión administrativa o por el Tribunal de Contratación del Estado. En la normativa de contratación actual, de la Ley de Contrataciones con el Estado que se encuentra vigente, se señala el titular de la entidad y el tribunal, ¿sí? El titular de la entidad en aquellos procedimientos de selección iguales o menores a 50 UITs, y los recursos de apelación presentados ante el Tribunal de Contratación del Estado en los casos cuyo valor estimado, valor referencial del procedimiento de selección sea mayor a 50 UITs. Bien, se hace esa diferencia entre el titular de la entidad y entre el Tribunal de Contrataciones con el Estado. En la normativa de contratación pública que se encuentra próxima a entrar en vigor, en la Ley 32069, se señala que en la entidad contratante, quien tiene ahora la competencia para resolver estos recursos de apelación eh, eh, en, en procedimientos de selección cuyo valor referencial o valor estimado sea igual o menor a 50 UITs, es la autoridad de la gestión administrativa. Bien, en un gobierno regional, la, la, la gerencia, ¿no? Eh, regional, en una municipalidad, la gerencia municipal, en un ministerio, en la Secretaría General, eh, en un programa, una dirección ejecutiva o en cualquier otra entidad, la máxima autoridad administrativa. Bien, tiene la competencia para resolver esos recursos de apelación, porque los recursos de apelación que deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial sea mayor a 50 UITs, eso sí es competencia del Tribunal de Contrataciones con el Estado. Bien. ¿Qué otras funciones tiene la autoridad de la gestión administrativa? Emitir pronunciamientos del pliego de observaciones en el caso de obras bajo los sistemas de entrega de construcción y diseño y construcción, cuya facultad es indelegable, es decir, la autoridad de la gestión administrativa debe emitir el pronunciamiento del pliego de observaciones en el caso de estos tipos de proyectos de obras que tengan componentes de diseño y construcción. Y también una función de la autoridad de la gestión administrativa es la de aprobar algunos supuestos del procedimiento de selección no competitivos. En la siguiente lámina vamos a poder diferenciar eh, cuáles son las modalidades o los procedimientos de selección. Bien, ahora, decía que una de las funciones de la autoridad de la gestión administrativa era la de aprobar algunos supuestos de procedimiento de selección no competitivo. Si bien es cierto, en principio, como mencionaba al inicio de la exposición, el titular de la entidad
aprueba contrataciones mediante procedimientos de selección no competitivos. Lo cierto también es que se regula la normativa de contratación estatal únicamente para algunos supuestos la aprobación de procedimientos de selección no competitivos a la autoridad de la gestión administrativa, ¿no? Por ejemplo, lo que debe obligatoriamente el titular de la entidad, de ser el caso, aprobar en el marco de contrataciones que presentan precisamente esta naturaleza competitiva, encontramos a la situación de emergencia, situación de desabastecimiento y continuación de prestaciones no ejecutadas que deriven de un contrato nulo o de un contrato resuelto. ¿Qué quiere decir esto? Que podrá la autoridad de la gestión administrativa de la entidad aprobar esas contrataciones no competitivas. No. ¿Por qué? Porque esta es una función ya prevista en la normativa de contratación estatal, eh, que se encuentra regulada para el titular de la entidad como máxima autoridad ejecutiva de la entidad contratante. Habiendo entonces quedado claro quién es el titular de la entidad, quién es la autoridad de la gestión administrativa, toca eh, eh, conocer quién es la dependencia encargada de las contrataciones, ¿no? ¿Quién será la dependencia encargada de las contrataciones? Nótese que es un actor involucrado en el proceso de contratación, ¿no? La dependencia encargada de las contrataciones, o por sus siglas DS, es la unidad de organización, forma parte de la entidad responsable de proveer y atender los requerimientos de bienes, servicios y obras, ¿no? Incluida también la preparación de la estrategia de contratación, conducción y realización de los procesos de contratación. Esa es la función de la dependencia encargada de las contrataciones, ¿no? Proveer y atender los requerimientos de bienes, servicios y obras, preparar, elaborar la estrategia de contratación, conducir y realizar también los procesos de contratación, ¿no? La dependencia encargada de las contrataciones va a participar en la elaboración y revisión de los requerimientos que formulen las áreas usuarias o áreas técnicas estratégicas en lo referido al cumplimiento de la normativa de contratación pública. Es decir, no se va a dejar sola al área usuaria como tal, formular requerimientos, sino también la dependencia encargada de las contrataciones va a actuar activamente precisamente en la participación de la elaboración y revisión de estos requerimientos que formulen las áreas usuarias o áreas estratégicas técnicas, ¿no? Venía diciendo que una de las funciones también de la dependencia encargada de la contratación es la de elaborar las estrategias de contratación. ¿Qué más? Tiene la función de registrar, realizar, publicar en el SEACE de la Claricop, que es una plataforma que es una novedad en la normativa nueva, en la ley 32069. Tiene la obligación, tiene la función de registrar en el SEACE, que forma parte de esta plataforma, los actos y actuaciones de las fases de contratación, ¿no? De tal manera de transparentarlas, ¿no? Debe también este DS realizar un monitoreo y evaluación de la ejecución contractual. Bien, es decir, una vez suscrito el contrato, la dependencia encargada de las contrataciones asume un rol de monitoreo y evaluación de la ejecución contractual, de tal manera de cautelar que ese contrato se venga ejecutando de manera correcta, ¿no? La dependencia encargada de las contrataciones también revisa la conformidad de la contratación emitida por el usuario.
Es decir, el área usuaria emite la conformidad y esta dependencia encargada de las contrataciones tiene como función revisar precisamente eh, eh, estas conformidades que emite el usuario, ¿no? Ahora, dentro de la dependencia encargada de las contrataciones, que es algo que venía señalando al principio, encontramos a los compradores públicos. ¿Quiénes son los compradores públicos dentro de la entidad, dentro de la dependencia encargada de las contrataciones? Bien, los compradores públicos son los funcionarios y servidores que forman parte de esta dependencia que realizan actividades relativas a la gestión de las contrataciones, ¿no? Quienes deben encontrarse certificados por el OCE para poder ejecutar esta actividad. Para formar parte de la dependencia encargada de las contrataciones, lo que vendría a ser, digamos, actualmente el OEC, estos funcionarios y servidores que ahora formen parte de la dependencia encargada de las contrataciones tienen que encontrarse certificados por el OSCE para poder ejecutar actividades relativas a la gestión de las contrataciones. ¿Qué función tienen estos compradores públicos, estos servidores, estos funcionarios que forman parte de esta dependencia? Pues tiene como función organizar y elaborar la documentación del proceso de contratación. Tiene como función conducir el proceso de contratación y tiene como función también recae sobre ella el seguimiento de la ejecución del contrato y su conclusión. Bien, entonces estamos identificando que la dependencia encargada de las contrataciones, en efecto como tal, como dependencia, como área, se encarga de monitorear y evaluar la ejecución de los contratos, la ejecución contractual. Y dentro de esta dependencia encargada de las contrataciones, ¿sobre quién recae esta función? Sobre los compradores públicos, ¿no? Los compradores públicos quienes deben realizar el seguimiento de la ejecución del contrato y su conclusión. ¿Y quiénes son los compradores públicos? Los compradores públicos son los funcionarios y servidores que forman parte de esta dependencia encargada de las contrataciones, quienes realizan actividades relativas a la gestión de las contrataciones y que a su vez deben encontrarse certificados por el OCE para realizar estas funciones. Bien, entonces nótese que ya sabemos quién es el titular de la entidad, sabemos quién es la autoridad de la gestión administrativa, sabemos quién es la dependencia encargada de las contrataciones. Ahora nos toca saber quién vendría a ser el área usuaria, quién vendría a ser el área técnica estratégica. Bueno, pues el área usuaria, todos sabemos, estamos involucrados en contratación pública, pero es importante recordar que es la unidad de organización cuyas necesidades pretenden ser atendidas con una determinada contratación, ¿no? Que es programada en el cuadro multianual de necesidades para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos. Bien, entonces, el área usuaria precisamente es el área, la unidad de organización de la entidad cuya necesidad tiene y pretende que sea atendida con una determinada contratación, ¿no?
ya sea a través de la adquisición de un bien, a través de la prestación de un servicio, de una consultoría, a través de la ejecución de una obra, supervisión de una obra, etcétera, ¿no? Pero es el área, la unidad de organización que tiene esta necesidad de que se atienda, digamos, la misma a través de una determinada contratación. Contratación que debe encontrarse programada en el cuadro multianual de necesidades. ¿Para qué? Para el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos y operativos del ente. ¿Qué otra función tiene, digamos? ¿Qué funciones tiene el área usuaria? Una de las funciones del área usuaria es formular el requerimiento en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, ¿no? Retomando la exposición de hace unos minutos, señalaba que la dependencia encargada de las contrataciones participa activamente también de manera conjunta con las áreas usuarias en la elaboración y revisión de los requerimientos, ¿no es así? Es decir, no es que ahora el área usuario únicamente se mande con su requerimiento y la dependencia encargada de las contrataciones revise todas las actividades relativas a la gestión de las contrataciones para satisfacer esa necesidad. No, sino que también esta dependencia encargada de las contrataciones va a participar de manera conjunta con el área usuaria para formular su requerimiento. Bien, claro, la responsabilidad siempre recae en quien tiene la necesidad, el área usuaria. ¿No es así? Pero en la normativa de contratación pública próxima a entrar en vigor, prevé que también una de las funciones de esta dependencia encargada de las contrataciones es elaborar y revisar estos requerimientos de manera conjunta con la usuaria, ¿no? Por eso es que se señala como una función del área usuaria formular su requerimiento en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones. Bien. ¿Qué otras funciones tiene el área usuaria? Tiene como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, ¿no? Para la emisión, por ejemplo, de conformidades que posteriormente deben ser revisadas por la dependencia encargada de las contrataciones, ¿no? ¿Qué otra función? La de precisamente emitir conformidad, ¿no? Emitir las conformidades respectivas que repito, posteriormente deben ser revisadas por la dependencia encargada de las contrataciones. Ese es en cuanto al área usuaria, ¿no? Finalmente, el área técnica estratégica como actor vinculado al proceso de contratación pública, ¿quién vendría a ser? ¿Quién es el área técnica estratégica? Si ya por un lado tenemos al área usuaria, quien es quien formula el requerimiento en coordinación con el DS, ¿quién es el área técnica estratégica? Bueno, pues, el área técnica estratégica es la unidad de organización de la entidad contratante a la que, dadas sus funciones, dada su especialidad o conocimiento técnico, la autoridad de la gestión administrativa la designa por mínimo un año para ejercer el rol del área usuaria en determinadas contrataciones, ¿no? Y esta área técnica estratégica va a tener como función formular el requerimiento de otra u otras unidades de organización en coordinación con la DS.
¿no? Entonces, si bien es cierto, por un lado tenemos al área usuaria, quien formula su requerimiento en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, lo cierto también es que dentro de la entidad puede existir otra área quien, dado su conocimiento, dada su especialidad, eh, va a ejercer el rol de área usuaria en determinadas contrataciones por encargo de la autoridad de la gestión administrativa. Bien, y esta área técnica estratégica va a tener como función formular el requerimiento de otras unidades de organización, las áreas usuarias, en coordinación con la DS, ¿no? Y en estos casos particulares, en los que se encarga precisamente el rol del área usuaria a las áreas técnicas estratégicas, es esta precisamente el área técnica estratégica quien va a tener como función verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y emitir la conformidad respectiva. Bien, conformidad respectiva que de igual manera va a tener que pasar a la dependencia encargada de las contrataciones para efectos de que sea eh, revisada, ¿no? Ese es en cuanto a las entidades contratantes, ¿bien? A los actores involucrados dentro de una entidad, titular de la entidad, autoridad de la gestión administrativa, dependencia encargada de las contrataciones, área usuaria, área técnica estratégica, ¿no? Dentro de la dependencia encargada de las contrataciones, los compradores públicos, ¿no? Los servidores, funcionarios públicos en quienes recaen precisamente esta actividad de gestionar las contrataciones, ¿no? Eso es en cuanto a la entidad contratante. Por otro lado, ¿quién es el proveedor? El proveedor es la persona natural, la persona jurídica, la persona o de otro patrimonio autónomo o de otras formas asociativas, como por ejemplo un consorcio nacional o extranjero, que a partir de las actividades como agentes de mercado contratan o pueden contratar con el Estado para abastecerlo. ¿Abastecerlo de qué? De bienes, servicios y obras que busque cada entidad satisfacer. ¿Bien? Ese vendría a ser el proveedor. Y claro, para ser proveedor debe cumplir con ciertas obligaciones, con ciertos requisitos, ¿no? Uno de ellos es, no debe, perdón, debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, ¿bien? Cuya inscripción tiene vigencia indeterminada. ¿No? Y en el rubro correspondiente, ¿eh? Por ejemplo, si quiero ser un proveedor de bienes, quiero contratar con una entidad para, para el suministro de bienes, pues debo estar inscrito en el RNP, Registro Nacional de Proveedores, en el rubro de bienes. De la misma forma, si quiero prestar un servicio a una entidad contratante, se me ocurre para el servicio de limpieza, para participar como tal, suscribir el contrato correspondiente, debo estar inscrito en el RNP, en el Registro Nacional de Proveedores, y en el rubro correspondiente, que es en el rubro de servicio. Pasa lo mismo en el caso de obras, ¿no? ¿Qué otro requisito? No debo encontrarme impedido para contratar con el Estado. Bien, no tengo que tener ninguna restricción para contratar con el Estado.
Por ejemplo, yo, persona jurídica, se me sancionó, el Tribunal de Contrataciones me sancionó con inhabilitación temporal por 38 meses en mis derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado. ¿Puedo yo, proveedor sancionado, con sanción vigente, participar en un procedimiento de selección durante el periodo de vigencia de la sanción, participar en un procedimiento de selección y suscribir el contrato? ¿Puedo? No puedo. Bien, no puedo porque precisamente uno de los requisitos para contratar con el Estado es que no debo encontrarme impedido, valga la redundancia, para contratar con el Estado. Y uno de los impedimentos para contratar con el Estado, dentro de muchos, es encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado, sancionado por el tribunal con sanción vigente. Es más, si es que yo, persona jurídica, sancionada con sanción vigente, procediese a suscribir un contrato con una entidad, además de que este contrato podría caer en la nulidad del mismo. ¿Por qué? Porque he quebrantado el principio de presunción de veracidad al señalar como parte de mi oferta que no tengo impedimento cuando sí lo estoy. Va a generar también la comisión de una infracción administrativa a la normativa de contratación pública, que es la de contratar con el Estado estando impedido conforme a ley, ¿no? ¿Qué otra función, qué otra obligación tiene el proveedor? Suscribir el pacto de integridad cuando participa en un proceso de contratación y también se le va a medir el desempeño como proveedor inscrito en el RNP, el cual va a tener que ser implementado de manera progresiva por el OS, ¿no? Que es lo que actualmente es el OS. Bien. Ya habiendo quedado claro los actores vinculados al proceso de contratación pública por parte de la entidad contratante, quien vemos en la pantalla, ¿no? Titular de la entidad, la autoridad de la gestión administrativa, la dependencia encargada de las contrataciones, junto con los compradores públicos, el área usuaria y el área técnica estratégica, y a su vez también ya habiendo identificado a la otra parte quién es el proveedor, toca entonces conocer cuáles son los procedimientos de selección que trae la normativa de contratación pública, próxima a entrar en vigencia, la 32069. Bien, entonces, para tocar esos temas, ¿qué les parece si hacemos un break de 10 minutos y continuamos? ¿Parece? Bien, doctor. Entonces, 10 minutos de break. Sí, así es. Y continuamos. Bien, ya, doctor.